Antes que nada de empezar, les quiero dar una pequeña advertencia de lo que se viene ahora. Este va a ser un video en el que voy a hablar de muchas cuestiones y voy a hablar de opiniones que me irritan bastante y que en realidad, cuando le prestas atención, son completas estupideces sin ningún fundamento. A lo que voy a ir con esta advertencia es que aquí muy probablemente vayan a haber palabras soeces, subidas de tono o vulgaridades que más de uno se lo va a tomar muy a mal o se va a ofender por la forma en que las expreso, y sinceramente me sabe a mierda eso. Pero viendo por dónde va a ir por dónde van a ir pues los puntos, por dónde van a ir digamos las consecuencias que va a acarrear esto, pues el que me está oyendo, pues si es un ofendido, es una persona que suele ser, bueno, no digamos ofendido, digamos un poquito más grato, si se puede decir la palabra, sensible, se puede ir retirando del video en este momento. Pero si es una persona con criterio y quiere escuchar lo que voy a exponer en este momento y lo que voy a expresar aquí, bien puede seguir viendo el video, escuchando, y si es una persona coherente, a lo mejor puede expresarlo de la manera que quiere, como opinión, a mi opinión, lo que piensa al respecto, con coherencia, independientemente de si me insulte o lo que sea, pero al menos eso es lo que yo pido, que haya una coherencia detrás y también una cohesión, que se pueda entender lo que uno está leyendo de esa persona y que no sean palabras inconexas o cosas que a la hora de leerlo pues se puede malinterpretar de otra manera a lo que la persona que lo escribió quería dar a entender, ¿no? Pero muchas veces pasa eso porque hay gente que no sabe escribir bien y uno tiene que hacer el esfuerzo para entender la cohesión que hay detrás del texto. Pero bueno, una de las cuestiones que yo quiero hablar en este momento es algo que yo también traté muy por encima, sobre el tema de los gordos, sobre estar gordo, ¿no? Que es algo que se ha vuelto ya muy normalizado, inclusive desde lo romántico, ¿no? Se ha romantizado inclusive esto del tema de estar gordo, es algo que está bien, que es ser gordo, que es quererse consigo mismo, de tener un amorío, o sea, bueno, amorío no, de tener amor propio, ¿cierto? Que muchas veces buscan esa excusa del amor propio cuando ellos saben muy bien en el fondo, que estar gordo es algo que es completamente nocivo para su salud, y su salud física, hasta su salud mental, porque evidentemente salud mental y psicológica, evidentemente esto ha dañado la psique de las personas que se tragan su propia mentira creyéndose de que están bien de salud cuando realmente están haciendo más daño a ellos mismos que otra cosa. Pero bueno, ahora ¿quién va a decir que es que cada quien elige lo que quiera hacer con su cuerpo? Ciertamente sí, o sea, ciertamente sí, cada quien elige lo que pueda hacer con su cuerpo de mierda, aunque sea un cuerpo de mierda, pero es una decisión que obviamente acarrea muchas cosas negativas más que positivas, si lo vemos desde un punto de vista objetivo. Y esto basándome pues en la ciencia, ¿no? Que habla de eso, ¿cierto? De que evidentemente de tener sobrepeso es completamente dañino para los huesos de las personas. Bueno, de la persona en este caso que sufre de eso, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo que es una enfermedad, claramente que es una enfermedad, pero es una enfermedad que se puede trabajar, que se puede combatir, ¿no? Tener una voluntad para poder para poder, digamos, subyugarla, por así decirlo. No dejarla de lado, sino poder subyugarla y poder intentar tan siquiera poder bajar de peso. Pero eso, lo que yo digo, es bastante dañino para los huesos de las personas. Y
a medida que esa persona más gorda es más grande, ¿cierto? Es más voluminosa, por así decirlo, como diría Botero, ¿no? Que él no pintaba gorda, sino que pintaba gente con volumen. Es un artista de mierda también Botero, pero aquí, bueno, aquí lo cito lo que él decía. Eh, sobre, pues eso, ¿cierto? Entre más gorda la persona, los huesos se suelen desgastar mucho más rápido con el pasar del tiempo, ¿no? Hasta que llegan a un punto que una persona ya está tan gorda que no se puede parar ni siquiera de la cama, necesita de alguien más que le ayude a bañarse, a comer, a hacer sus necesidades básicas, orinar, pues poposear, ¿no? Bueno, sí, poposear, ¿verdad? Como lo digo de una forma digamos, tan políticamente aceptada, ¿no? Decirlo de esa forma. Y bueno, eso. Bueno, también te quieren decir que eres gordofóbico por decir estas cosas, cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. Uno está aquí exponiendo estas personas que tanto dicen amar sus propios cuerpos, cuando realmente en su cabeza se están mintiendo y realmente están diciendo a ellos mismos que mi cuerpo es una puta mierda y yo sé que es una mierda, pero voy a alterar a otras personas que realmente me siento bien conmigo mismo. Otra cuestión, la cuestión por ejemplo con el racismo. Evidentemente hablar de raza no tiene ningún sentido desde un punto de vista antropológico, porque eso de las razas pues es algo que no tiene ningún sentido si lo vemos desde un punto de vista genético, científico, meramente científico. Todas las personas, sean del color que sea, son prácticamente iguales. O sea, no existe raza, existe lo que es la especie humana, pero el tema de las razas como tal no. Lo que sí hay etnias, pues que separan de cierta forma con sus culturas, costumbres y tradiciones, ciertas etnias con otras, y pues eso es lo que le da su característica, ¿no? Su idiosincrasia, digamos, cosmogonía de ver las cosas, ¿no? Cosmogonía y cosmovisión. Pero yo con eso tengo una discrepancia con el tema hablando del racismo, por así decirlo. O sea, racismo pues pero como recalco no tiene ningún sentido hablar de razas. Pero creo que sí hay cierta, digamos, acercamiento con lo que vos te sentís, digamos, identificado, digamos, más cercano que lejano, ¿me entendés? Bueno, los que me entiendan a dónde estoy yendo por este punto. A lo que voy es que una persona, digamos, digamos, de piel más blanca, o que tiene esas costumbres más cercanas, digamos, a la vieja Europa, por así decirlo, o que ha tenido más cercanías, por ejemplo, aunque también eso también es algo psicológico, por ejemplo. Yo personalmente recalco eso porque mi propia madre es una mujer blanca, no sé si decir caucásica, obviamente esas etiquetas de caucásico o negroide, cosas así, pues ya están muy desfasadas con el tiempo, pero igualmente lo digo, o sea, digamos una persona blanca, ¿no? De origen prácticamente europeo, vasco, en este caso vasco, y también asturiano por su apellido Bustamante también, ella es prácticamente de ascendencia española. Y entonces yo por eso también tengo esa cercanía digamos, con las etnias de descendencia europea. Y yo personalmente, y esto no es por tema de ser racista, yo personalmente preferiría tener una novia, y inclusive si yo puedo en un futuro una novia, una futura esposa que sea una mujer blanca, probablemente del País Vasco, por ejemplo, porque mis raíces también son de allá. Y bueno, de cierta forma se podría decir que de mi composición autosómica soy más de un 80% europeo, aunque yo acepto que también tengo ascendencia indígena, pero realmente está bastante diluida con ese componente que es mayoritario en mi código genético, por así decirlo. Esto mayormente por parte de mi madre.
Y no es por ser racistas, pero no es por ser racista, por así decirlo, pero yo sí tengo mis preferencias, digamos, étnicas con respecto a este pueblo, ¿no? Y no a otro pueblo en particular. A mí particularmente las mujeres negras no me gustan en absoluto, no sé, no las veo tan, no las veo sexys, de esto es hablando de forma subjetiva. Esto que estoy hablando en este momento con el tema del racismo es completamente subjetivo. Pero sí puedo decir de forma objetiva que ciertamente los seres humanos tenemos algo de racismo naturalmente, porque siempre hemos rechazado al otro, al prójimo, por así decirlo, como un diferente, ¿no? Como un extraño, como algo desconocido inclusive, que puede ser exagerado también, algo desconocido, que sí lo es, cierto, pero es algo que es algo que ha pasado desde los inicios de la civilización, desde que vivíamos en tribus y nosotros y los que consideramos los propios, los de nuestra propia tribu, la defendíamos hasta la muerte y los otros eran los enemigos, porque aunque pertenecíamos al mismo género del Homo sapiens sapiens, del hombre sabio sabio de la raíz latina, creo que si es de la latina, si no debe ser de la griega, debo estar ahí que patinando un poco, pero de alguna de los dos tiene que ser del hombre sabio sabio, esa sería la traducción. Pero eso, o sea, pero vivíamos en tribus que lo más importante desde hace muchos años, lo más importante para la tribu, sea cual sea, era defender a los suyos y los demás eran los enemigos. Y eso se sigue viviendo a día de hoy de forma inconsciente, pero de esa evolución del ser humano de ver al otro como un enemigo, ¿no? Y también eso habla de la naturaleza de los seres humanos, que por naturaleza nosotros solemos odiar, solemos tener odio hacia los demás. Cancerbero decía que en el fondo nosotros amamos, que puede ser verdad, pero por naturaleza los seres humanos odiamos. ¿Qué otra cuestión? La cuestión de la cuestión, por ejemplo, de los niños adultos, que es algo muy curioso ver cómo esta generación moderna, ¿cierto? También ha normalizado también muchísimo el tema por ejemplo, los videojuegos se han normalizado también bastante. Gustos como las películas, la música, cosas así también se han normalizado, inclusive los que en un pasado se veían algo más de nicho, más interno, se ha vuelto algo más mainstream, ¿no? Y eso también acarrea consecuencias, por ejemplo, como estas cosas que se han visibilizado muchísimo más, ¿no? Que se ha vuelto inclusive más normales. No sé si decir tendencia, pero parece que sí, que uno ve muchos hombres, sobre todo hombres adultos, que suelen tener conductas y comportamientos de niños todavía. Y es una tragedia en realidad, porque tú analizas todo esto de cómo han cambiado las cosas durante tantos años, durante estos últimos años, y ves cómo cómo hacían las cosas en el pasado. Es triste ver cómo un adulto, en este caso, que quiere vivir siempre su mundo de fantasía, que a ver, yo tampoco voy a pecar de inocente, porque a mí también me gustan mucho los mundos de fantasía. A mí me encantan los videojuegos muchísimo, me encantan también los videojuegos, y me suelo embarcar en mundos de fantasía, sobre todo juegos de rol, RPGs, y me encantan sus historias, porque es algo que siempre he llevado de niño, cuando esos relatos, por ejemplo, novelas del Señor de los Anillos, o cuentos infantiles en un formato de cuento que también me encantaban, que también era de ese tipo de fantasía medieval. Pero uno como adulto no tiene que evolucionar y dejar muchas estas cosas de lado, no siempre uno va a ir metido en un mundo de fantasía. Un mundo de fantasía, citando por ejemplo a Barbie Kernes, que es una persona muy polémica, él habla de que es una vía de escape,
porque sí, al fin y al cabo la fantasía es escapismo, es una forma de uno meterse en un universo que es completamente ajeno al universo real en la mayoría de los casos, pero que te da ese alivio, esa forma de entrar y escapar, de alejarse de las problemáticas de la vida real y uno desconectarse desconectarse con un mundo real y conectarse con aquello que sí, o sea, es algo primitivo, es algo casi primitivo, casi digamos ahí de la chispa de la niñez, con conectarnos pues con esos mundos de fantasía. Y hasta ese punto yo lo veo bien, hasta ese punto me parece muy bien, y Barbie Kenneth también apoya esa idea de los mundos de fantasía, aunque hablando de eso, aunque él no le gusta mucho los videojuegos en realidad, inclusive hasta los critica mucho antes de que eliminaron su canal, sobre que los videojuegos pues de rol, de RPG, así pues en formato de videojuego, pues le parecían una pérdida de tiempo porque no eran como juegos tradicionales donde manejaban más matemáticas, más de toma de decisiones, más de interpretación real, que estos puntos me parecen bastante válidos como él los toma, me parece válido como él lo dice, ¿no? Pero ahí ya es otra cuestión que podría entrar en debate con él y yo como yo no estoy, hay cosas en las que estoy de acuerdo con él y también bastante desacuerdo con él respecto a los RPGs. Pero bueno, volviendo al tema de los niños, de los adultos niños. Es una tragedia en realidad, porque quieren vivir siempre en eso, quieren vivir todo el día jugando un puto videojuego de mierda a 12 horas seguidas, 10 horas seguidas, sin parar, estar ahí con el novio, porque probablemente se tengan novio, ¿cierto? Sean homosexuales, es la tendencia de actualmente ser gay, y están ahí todo el día, desperdiciando tiempo sin realmente avanzar en lo que es realmente importante para sus vidas. Y es que hablando desde ese punto, digamos, físico-químico, sobre ese proceso, digamos, de generar dopamina, de jugar un videojuego en el que tú ves que, por ejemplo, sobre todo pasa pues con los juegos que te puedes crear un personaje y avanzar de nivel, pues RPG pues, que eso te genera dopamina porque estás subiendo de nivel, piensas que estás haciendo, lo que te da el juego es una recompensa, pero realmente antes de la recompensa uno tiene que, así poniendo el ejemplo de la vida real, uno tiene que escalar hasta la cima de la montaña, ¿cierto? O sea, porque obviamente no todo es regalado, obviamente aquí en este mundo no es nada regalado, tenés que llegar hasta la cima de la montaña con tus metas, y es ahí donde realmente está esa dopamina que realmente sí tiene sentido, porque realmente conseguiste una recompensa al alcanzar ese logro tan deseado. Pero en un videojuego únicamente es la recompensa, es esa sensación de que estás haciendo algo importante dentro del juego. Es una ilusión en realidad, que estás haciendo algo importante dentro del juego, pero que realmente no estás avanzando absolutamente nada en la vida real y estás prácticamente perdiendo el tiempo, todo el tiempo jugando un videojuego. No solo RPG, sino pues otros, ¿cierto? Ciencia ficción, también los juegos de disparos en primera persona, las aventuras gráficas, etc. Bueno, los beat'em ups. ¿Qué otras cuestiones qué otras cosas también me irritan? O bueno, también las opiniones de tanta gente que defiende esto, ¿cierto? Como si no lo vieran como una problemática real, cuando realmente es una problemática real. Que es curioso porque, sí, o sea, de lo que hablé antes son problemáticas reales que hay, pero la gente no le toma su debida importancia a esto, porque por eso mismo, es una tragedia como hoy en día todo esto se ha normalizado tanto, ¿no? Pero también hay otra cosa que también me toca mucho los huevos, que es como se ha vuelto tan gracioso, digamos, tan chistoso. A ver, yo también peco también a veces de eso, de tomarme muchas cosas, digamos, como la violencia, en este caso la violencia física, ¿no? Con armas y demás, como si no fuera un tema serio. A ver, podemos explicar lo que es la síntesis de la violencia, digamos, como concepto. La violencia es someter la voluntad
mía, por ejemplo, porque yo me considero una persona bastante fuerte y también puedo ser una persona con una actitud bastante dominante en muchos aspectos de la vida, de someter de someter tu voluntad a mi propia voluntad. De eso se trata el concepto, por ejemplo, de la violencia. Y la violencia también está relacionada con la inteligencia. Poner un ejemplo curioso, que por ejemplo por ejemplo, estoy de acuerdo con eso, por ejemplo, una canción que me lo hizo ver de una forma inclusive hasta interesante, ¿no? De Solitario, sobre crítica a la ignorancia, que habla sobre eso, de que míralo así. Tú crees que, por ejemplo, ese pavo dio tu vida a voluntad para que tu cena fuera de agrado. No, la violencia nos da la potestad de someter la voluntad de otro animal que es mucho menos inteligente a nosotros, a nuestra propia voluntad. Y es por eso que nosotros, siendo más inteligentes que ellos, los hemos logrado cazar con el tiempo, no por nuestra fuerza física, no por nuestra fuerza física, sino por nuestra inteligencia, por nuestra propia inteligencia. Funciona un poco como, por ejemplo, las manadas de lobos, que como trabajan de forma colectiva, porque sí, o sea, en una tribu, por ejemplo, es así, ¿cierto? O sea, aquí no está hablando de individualismo, sino que de cierta forma hay cosas ahí que fueron positivas para nuestra evolución como personas, porque obviamente nosotros somos seres sociales, ¿no? Y los lobos también lo son, que ellos ellos cazaban en manada de forma inteligente, ¿cierto? Y también inclusive hasta coordinada, empresas que son mucho más grandes, inclusive hasta más fuertes que ellos, pero los terminaban cazando porque eran muchos más. Cantidad igual a eso, ¿cierto? Cantidad igual a someter la voluntad de una presa que está completamente solitaria en este caso. Y hablando de eso, ¿cierto? O sea, ya no funciona tan así, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, Japón puede ser muy colectivo, pero digamos en esta sociedad occidental se maneja muchísimo la individualidad, pero hablando de la individualidad real, pues es realmente cuando tú quieres alcanzar lo que realmente importante es para ti, no para otros. Como ya expliqué en videos anteriores, que es lo que es realmente importante para ti y lo que no es, y no priorizando lo que es importante para esa otra persona que te está diciendo que hagas esto, ¿no? A partir de ahí parte el individualismo de ser uno como es. Pero ¿en qué iba? Bueno, sí, el tema de eso mismo, ¿no? Puede ser, se me olvidó. del tema de la violencia, ¿no? Sí, del tema de la violencia. Perdónenme mi momento en que me sentí perdido por un momento completamente. Mi cabeza está dando vueltas pensando en otras cosas. Pero sí, el tema de la violencia, de someter mi voluntad de someter tu voluntad a mi propia voluntad. Y pues eso, ¿cierto? O sea, hablando pues del tema de eso de la violencia, ya he explicado este concepto, como la violencia, digamos, en las noticias que uno ve muchas veces amarillistas, que se presentan en noticieros pues más leídos, que tristemente suelen ser los más leídos, pero que en realidad pocas veces tratan inclusive de informar bien, sino más bien tratan de desinformar, porque pasa muchas veces que en este tema de las guerras realmente no hay mucha neutralidad por parte de los noticieros, que tratan de ser imparciales, entre comillas, cuando realmente hacen lo contrario, de tratar al otro como el enemigo. Y es que sí, o sea, es que de ahí parte, por ejemplo, esa naturaleza del ser humano, ¿no? De que el otro es el enemigo y nosotros somos los buenos, ¿cierto? Nosotros somos los buenos de la historia. Es curioso porque aquí tampoco es que uno esté defendiendo el nazismo, por ejemplo, lo que decía Hitler, de que los ganadores son los que escriben la historia. Que esto es cierto, pero eso no quita evidentemente todo lo malo que hizo Hitler en vida, y pues todo lo malo que hizo
históricamente hablando, porque esto se puede comprobar históricamente hablando, no es por hablar, no es por hablar, sino que históricamente hablando se puede comprobar todas las cosas ruines que hizo Hitler, la maldad del ser humano, lo que es capaz de lograr. Pero aún así el tema de las guerras también se ha normalizado demasiado, porque ya la gente se ha vuelto muy insensible con el tema de la violencia física real, ¿no? A ver, tampoco estoy tratando de ser un pacifista, que eso es ser un completo estúpido, un asno respecto a lo que está pasando realmente. Es simplemente denunciar cómo estos noticieros de mierda han hecho la noticia algo con lo que vender el dolor, ¿cierto? Y la miseria humana a otras personas. Y se ha vuelto eso, una normalidad constante, donde todo el mundo, inclusive hasta lo veía, es capaz de hacer memes sobre eso, porque se puede hasta ver de una forma cínica, con lo que yo decía, que yo también peco de eso, que puedo ser bastante cínico con respecto a eso, pero yo pienso que hay momentos en los que me puedo tomar realmente en serio lo que está pasando. Con Colombia, en el contexto de Colombia, hay muchas cosas que yo pienso que podrían encontrarse las soluciones más adecuadas. No estoy hablando de que la solución, por ejemplo, de los acuerdos de La Habana haya sido la más acertada, pero sí podría haber una solución, al menos digamos un acuerdo mutuo, porque se trata de eso, ¿cierto? Un acuerdo mutuo. Es muy difícil que haya una paz completa en realidad, ¿cierto? Es bastante imposible, conociendo cómo la naturaleza del ser humano, ¿no? Es prácticamente, bueno, no es práctica, es bastante imposible en nuestros tiempos que eso se dé realmente, ¿no? Porque al fin y al cabo todos queremos tener la razón de nuestro bando, ¿no? Que pueda haber, por ejemplo, pasa por ejemplo con el ejército, ¿no? Realmente muchas de las personas que están en el ejército no tienen la culpa de que hayan imbéciles que los están comandando a ellos, o hayan generales detrás que los manda a ellos a hacer esos recados, a ir de forma beligerante con otro país, porque ellos los mandan a ellos, y realmente inclusive hasta le han vendido la idea a ellos mismos de que lo están haciendo por puro patriotismo y por causas nobles y justas, ¿no? A lo que su base, ¿cierto? Por así decirlo, que le han dado porque les han dado el cerebro, es la más justa, ¿cierto? Y es la causa más noble que podrían defender. Que es muy triste, porque realmente son inconscientes respecto a lo que están haciendo, el daño que le están haciendo a otras personas. Pero se podría llegar a un acuerdo, sí, se puede llegar a un acuerdo, pero evidentemente habrán matices detrás. Y bueno, hablando de otras cuestiones, por ejemplo, yo suelo ser muy crítico, por ejemplo, con las comunidades de internet. Las comunidades llenas de gente iletrada y con muy poca inteligencia para ser discursiva en lo que dice, ¿no? Es curioso porque más de uno se cree, como una vez traté en un video que se trata del nacionalsocialismo, que es curioso ver a gente que quiere parecerse a Hitler en su forma discursiva de ser, que inclusive es graciosa, ¿cierto? Es cómica hoy en día, porque en su momento sí funcionaba esa gesticulidad que tenía Hitler, pero hoy en día esa forma de ser ya no es tan, digamos, no iría a convencer a mucha gente en realidad, ¿cierto? Porque es demasiado exagerado, hasta cómico, ¿no? Pero hay gente que uno ve en internet, sobre todo gringos imbéciles. Sí, sobre todo son Amerimos, y les voy a decir Amerimos, le 56% face. Que inclusive hasta eso, ¿no? Que quieren ser hasta así, no tienen ni siquiera ni la capacidad, digamos, de elocuencia, pues sí, de elocuencia, ¿no? De labia que tenía Hitler, ¿no? Son típicos randoms tontitos de 17 años, de 16 años, que quieren aparentar algo que no es. Pero no solo únicamente estas personas, sino también pues criticando inclusive hasta las comunidades de Brones, ¿cierto? Que también suelen ser, hablando de los niños hombres, son comunidades muy infantiles que todavía quieren vivir en su mundo de fantasía,
que bueno, a lo mejor está bien, que es una persona que vos podés tener fe de que realmente está haciendo algo, está haciendo algo noble, no sé, a lo mejor visibilizando su comunidad, porque a lo mejor, porque bueno, sí, siendo justos, históricamente han sido bastante rechazados, ¿no? Pero que eso no quita el hecho de que uno pueda criticar sus actitudes infantiles todavía, ¿cierto? Actitudes de ver las cosas de una forma tan simplista, digamos, hasta inocente de ver cómo funciona la realidad, ¿no? Y no solo pasa con ellos, sino también con los otakus, que también hablan de eso, de cierto, de que, sí, el mejor anime es este, no sé qué, hasta se hacen hasta debates acalorados, inclusive hasta por animes que narrativamente que yo he visto, por ejemplo, me parece una completa estupidez como están de mal escritos, ¿no? Hay algún que otro que sí se salva, que yo considero que se salva, como Evangelion, por ejemplo, que yo me lo he visto entero, me parece una obra maestra, pero hay unos por ahí que uno los ve que lo defienden tanto a mansalva que es un absurdismo completo. Y bueno, también se puede hablar de testimonios, por ejemplo, de los artistas mediocres, artistas de mierda, bueno, como yo dije, podría ser bastante soez como lo digo, ¿no? Y vulgar. Por ejemplo, Antonio García Villarán les dicen partistas de una forma más cómica, ¿cierto? Y más amigable, por así decirlo. Pero yo lo voy a decir como lo quiero decir. Son artistas de mierda que por ejemplo en DeviantArt, esta página basura que se mantiene subiendo pura basura de gente que hace arte desproporcionado, muchas veces de Sony, por ejemplo, que también la comunidad Sony tiene tela también, que está lleno también de gente que es fácilmente ridiculizable, ¿no? Que se podría hacer una irrisión completa sobre ellos, ¿no? Pero hablando de esos artistas, ¿cierto? Que se creen artistas por ya se ponen la etiqueta de sin ni siquiera haber estudiado absolutamente nada de artes, de ser artistas, de se jactan de ello, haciendo las imbecilidades que hacen en internet, ¿no? Esos dibujos que hacen mal desproporcionados, con poca o nula teoría del color, con poca composición, con poca digamos, habilidad, ¿cierto? O sea, inclusive la falta de tener ese talento natural, bueno, no es decir, tampoco es que sea innato esto, obviamente esto se trabaja, ¿cierto? Con la experiencia y con el trabajo duro. Pero, digamos, ese talento, ¿no? De poder hacer cosas que realmente tengan un significado, ¿cierto? Un sentido, ¿no? Tampoco estoy pidiendo que necesariamente tenga un significado simbólico, tampoco seamos snobs tampoco, pero realmente que sí se note que hay una habilidad detrás de esa persona en lo que hace, ¿no? Que se note realmente que es una persona que sabe cómo dibujar, ¿cierto? Que realmente sí tiene técnica para el dibujo y talento para la pintura. Con el talento de la pintura me refiero a la teoría del color, ¿cierto? O sea, puede ser dibujo digital, una pintura digital, pero es eso. O sea, que se note que realmente sí tiene esos conocimientos. Pero tristemente no, o sea, tristemente vos encontrás gente así completamente muy deficientes o muy desinteresados inclusive en aprender, ¿cierto? Porque uno tampoco está condenado a ser un estúpido toda su vida. Yo pienso que todas las personas son capaces de encontrar sus aptitudes para las cosas y realmente trabajan a ellas con esfuerzo, ¿cierto? Y con pasión, porque esto también se trata de tener pasión en lo que uno hace. Pero hay mucho desinterés y mucha mediocridad por parte de estas personas que inclusive se dicen autodidactas, que aprendieron por su propia cuenta, y ahí vemos esa parte autodidacta que realmente no los ha llevado a ningún lado, digamos, como su evolución como artistas, ¿no? Mira sus dibujos de hace 4, 5, 6 años, siguen dibujando las mismas mierdas de siempre, las mismas putas mierdas de siempre. Y también se sobreentiende de que también estoy haciendo mención de muchas personas que he conocido también, pero eso, no le voy a dar menciones de estas personas porque sería darle publicidad
sería darle publicidad y pues prácticamente saldría perdiendo yo, ¿no? Bueno, y al fin y al cabo es eso, ¿cierto? Es un desahogo que quería hacer en video sobre estas cosas que me han irritado durante tanto tiempo, ¿no? Y he tenido las ganas de expresarlo de esta manera y de aquí de, bueno, tampoco estoy de frente con una persona, pero que lo estoy mirando al espectador en este momento que me está viendo con los ojos de frente, sin en pocas ocasiones sin despejar la mirada a otro lado, pero para que se entienda que uno como persona no tiene que buscar sus propias convicciones y su propia forma de ser. Que yo lo diga de esta manera es como yo he ido construyendo estas cosas que yo he visto con el tiempo y me parecen completamente espavorosas o digamos jocosas, pongámoslo así de una forma jocosa, que de tantas estupideces que yo he visto durante tanto tiempo, ¿no? Y también hablando pues y también también se puede sobreentender sobre las situaciones políticas que pasan, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia y en Colombia en general, todas las situaciones ridículas que se pueden presentar en el panorama político nacional, ¿no? Y pues claramente también hablando de la religión también es algo que directamente hace que vivas en un constante, en una constante, digamos, ¿cuál sería la palabra? En una constante, digamos, por cumplir, en un constante cumplimiento con esa religión, ¿cierto? De tener supuestamente unos deberes y unas responsabilidades con ella, ¿cierto? De ir a la iglesia, en este caso, bueno, en nuestro contexto occidental, de ir a la iglesia a rezar todas las semanas. Bueno, creo que es de sábados a domingo, creo que las misas más potentes, por así decirlo, es como los sábados por la mañana, pero no sé, hace mucho tiempo yo no voy a misa y me chupa un huevo. Si pudiera acomodar víkernes, iría a quemar una iglesia de aquellas por aquí, pero bueno, por así decirlo, obviamente no voy a ir a hacerlo, sino que lo estoy diciendo de forma, digamos, cómica, ¿no? Pero eso, también el tema de la religión es algo que es irritable de por sí, porque hace que la persona que está todo el tiempo constantemente metido, por así decirlo, en un deber espiritual con ella, con la religión que sigue, sacrifica completamente su libre pensar. Su libre pensar, porque está sujeto a muchísimos dogmas que le han impuesto en esa religión que él cree que es la más, digamos, válida entre muchas otras religiones que pueden ser hasta panteístas, ni siquiera monoteístas, sino panteístas, como por ejemplo el hinduismo, ¿no? Pero que al fin y al cabo es prácticamente la misma mierda. Irse a confesar con un Dios que realmente, un Dios ausente que no te va a escuchar nunca, a una estatua de mierda ahí postrada digamos en el atrio, que jamás te va a escuchar, pero que según tú en tus rezos, en tu fe tú crees que realmente está atendiendo a tus súplicas, cuando realmente no, esa estatua muda, constantemente muda todos los días de la semana, no está escuchando absolutamente a nadie, porque es un ente que no existe en absoluto. Y aún así, con todo esto que yo he dicho, ustedes tienen que comprobar la información que yo estoy proporcionando en este momento. Esto que estoy diciendo es en base a la información que yo he leído, que yo he investigado, que yo he leído, y se puede comprobar perfectamente en internet, que el internet lo utilizamos muchas veces para propósitos inexactos, ¿no? O sea, propósitos pues que en un principio pues que uno, o sea, digo inexactos porque en internet se buscaba que iba a ser el lugar de la información, el lugar donde se iba a dispersar la información de una forma mucho más rápida, más instantánea al lector, ¿no? Información que no iba a proporcionar cosas útiles, pero que realmente hace todo lo contrario, ¿no? Que nos llenan de basura, de marketing y de publicidad. Pero eso, uno tiene que saber buscar las cosas. Y cuando yo digo buscar las cosas, pues usted se puede comprobar perfectamente lo que yo digo. En Buegrafía,
noticias que valen la pena, ¿cierto? Noticias que te informen. Eh, en artículos científicos, en artículos pues también inclusive de filosofía, eh, pues de libros, evidentemente de libros, que yo también he leído bastante libros. Y, y bueno, también quisiera agregar también la parte física, ¿cierto? Es muy curioso también esto del tema de este estereotipo que se ha creado tanto, ¿no? Del hombre sigma y el alfa, ¿cierto? Que se ha hablado tanto de esto de que un hombre tiene que ser un macho alfa, de que tiene que ser el que va a domesticar a la mujer, que aparentemente es débil, aparentemente es fútil en su... bueno, no digamos fútil, digamos, es más sensible emocionalmente que el hombre, ¿cierto? Y el hombre tiene que reprimir sus emociones, por así decirlo, como la forma más absoluta de estoicismo, ¿no? Que el estoicismo defiende en parte esto, pero obviamente hay momentos en los que uno tiene que llorar, que hay alegría, que hay tristeza, que hay felicidad, evidentemente, pero uno tampoco tiene que quedar en ese estado, digamos, en ese estado anímico toda su vida, sino que es algo, digamos, la palabra, es algo temporal, pero que vas a salir de ello y vas a empezar si eres reflexivo, te vas a dar cuenta de que, uy, ¿por qué estoy triste por esto? Uy, ¿por qué estoy angustiado por esto? Y ¿por qué estoy estresado por esto? Y uno tiene que empezar a saber a manejar esas emociones, a domesticarlas. Sí, hay que saber domesticar las emociones, no es reprimirlas por completo, es domesticarlas. De eso habla el estoicismo. Y bueno, y pues hablando de eso, de los hombres sigma y los alfa, ¿cierto? O sea, está bien que uno busque sus aspiraciones, porque también el sigma, por ejemplo, es como la forma más absoluta de individualismo, de que sí, está bien de que uno busque su propio bienestar, busque alcanzar sus más grandes metas, sus aspiraciones más grandes, que en este momento, como por ejemplo yo también busco eso mismo, estoy en esa constante búsqueda, pero que llega un punto que es enfermizo, que es gracioso ver que tantos jóvenes, y es bastante irónico ver esto, porque tantos jóvenes que siguen estas supuestas ideas suelen ser los más débiles intelectualmente, mentalmente y físicamente. Los ves y suelen subir videos estúpidos en TikTok o haciendo edits estúpidos de tal persona, o de por ejemplo yo que sé, de Patri Bateman, ¿no? O edits estúpidos, por ejemplo, del Lobo de Wall Street, de este señor que también, que pues la película es muy documental respecto a esto que sucedió en la vida real, ¿no? Y pues hay otras figuras así, ¿no? ¿Cierto? Inclusive hasta de Pablo Escobar he visto también, que tampoco voy a hacer aquí pecando, porque también hay edits que me parecen hasta buenos, ¿cierto? Porque me parece que hay unos que están muy bien hechos, por ejemplo, de Pablo Escobar, y hasta de cierta forma me han llegado a motivar, y he sacado ciertas inspiraciones de ahí, pero hasta ahí, ¿cierto? O sea, hasta ahí. Tampoco es una persona que es un ejemplo a seguir como persona, como lo que fue, ¿no? Hay muchas cuestiones detrás de Pablo Escobar respecto a esto de que si él hacía esas obras de bien porque realmente sí sentía que quería ayudar a los demás, o realmente por inflar su ego, que bueno, pero eso es una cuestión aparte, hablando de la psicología de Pablo Escobar. Pero en todo caso es eso. Es muy gracioso ver todo esto, ¿no? De jóvenes así desamparados, muy pobres espiritualmente hablando, ¿cierto? Inclusive yo no soy una persona espiritual en realidad, pero se nota bastante, digamos, en su forma de ser, digamos, una forma filosófica, su forma de ser, que les falta muchísimo desarrollo personal, y suelen ser personas con muy poca autoestima. Pero en todo caso es eso, ¿cierto? O sea, está bien tener un buen físico, está bien tener, digamos, ganancias, por así decirlo, gains, como dicen los gringos, ¿no? Los amerimuts. Y
y bueno, es que yo también hago, por ejemplo, yo en este caso, por ejemplo, yo hago con el hand grip, para entrenar, por ejemplo, el antebrazo. Tampoco mi antebrazo es que sea lo más impresionante del mundo, pero me ha crecido bastante en circunferencia. Yo antes tenía 22 centímetros de circunferencia, ahora tengo 33 centímetros de circunferencia. Y en este momento, de lo que yo he ido progresando, no solo pues con el hangri, sino también haciendo ejercicios con la mancuerna, este típico ejercicio así con la mancuerna, o también para entrenar el top roll, que es haciendo este típico ejercicio. Pero bueno, hay muchas técnicas respecto a eso. Y este, por ejemplo, lo tengo a 100 kilogramos. O sea, este hangri yo lo tengo ya a 100 kilos. Ya no lo puedo apretar más. Es de 100 kilos, no sé si se puede ver ahí. Es de 100 kilogramos por completo y lo tengo a 100 kilos y ya no me cuesta muchísimo hacerle presión por completo. Y de hecho ni siquiera yo soy diestro y esta ni siquiera es mi mano más fuerte. La más fuerte es realmente la zurda. Lo puedo hacer inclusive un poquito más rápido. Pero eso. Se puede ver aquí inclusive el músculo pronador, que lo tengo también algo desarrollado, tampoco como Devon Larra, por ejemplo, que es un ídolo para mí en el tema pues de ¿cierto? Del arm wrestling, de la lucha de brazos. Y bueno, o sea, es un hobby que yo tengo, tampoco es por ser profesional, pero es algo que me gusta, ¿cierto? Es algo que me gusta a mí. Y pues aparte de eso, pues no es lo más relevante que yo hago, pero lo más relevante para mí es el arte, ¿cierto? Como estudiante de arte que soy, que yo tengo aspiración hasta, como decía, de licenciatura, de terminar la licenciatura y llegar hasta el grado de doctorado. Pero eso, esas son las cuestiones que yo quería dejar aquí sobre la palestra, para que la gente que me ve, que yo tampoco estoy buscando visitas, esto lo hago más por interés propio, porque me interesó subir vídeos de un momento para otro hablando de estas cosas. Y ojalá que la persona que vayan a opinar de esto o que quieran debatir conmigo, que yo con gusto lo hago, ojalá que haya gente que esté estudiada en realidad, ¿cierto? Que gente que lea, ¿cierto? Gente con cultura general. Y obviamente debatir con un respeto, ¿cierto? O sea, yo puedo ser perfectamente respetuoso, puedo ver el otro como un igual si realmente veo que esa persona es inteligente y quiere aprender, ¿cierto? O sea, que busca aspiraciones intelectuales, que es una persona curiosa, ¿no? Y lo puedo tratar como un igual en un debate sin ningún problema y hablar comedidamente, sin temor a empezar una discusión, porque hay que hacer esa diferencia entre discusión y debate, ¿no? Que discusión pues, puede ser una charla inclusive amena, pero en ocasiones puede ser muy informal. En cambio un debate es más formal, ¿no? Es más formal en cómo se trata al otro, de cómo se respetan los tiempos, ¿no? De cómo se mantienen ciertas formas. Y con esto no estoy diciendo pues que es que hay que mantener ciertas formas, no hay que mantener esas formas de tal, ¿cierto? Hablar de tal forma, no sé qué, porque eso ya no te convierte a alguien individualista, pues no, o sea, ahí sí a lo que voy es que sí hay cierto, como yo dije, en la sociedad hay que tener ciertas formas para comportarse, ¿no? De comportamiento, ¿no? Pero hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí. Y no hay que ir a más, porque ya ahí sí realmente ya estás sacrificándote en base al grupo, que te dice cómo tienes que comportarte y no en base a tus propias creencias. Y bueno, eso es lo que yo quiero decir.